Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, retomando ya, cuando tenemos identificadas las colmenas superiores o élites, como lo queramos llamar, que habíamos dicho que inicialmente se selecciona entre 30 de esas 200 colmenas, se seleccionan 35 o 50 colmenas, y yo establezco un grupo de colmenas dedicadas a la producción de zánganos. Entonces, la producción de zánganos, como lo estamos haciendo actualmente, y de pronto salvando un poquito, porque generalmente los zánganos siempre han sido mal vistos, se les ha castigado, tienen una muy mala reputación, donde se les dice pues que son los más perezosos, que no están aportando nada hacia la colmena, pero creo que los planes de mejoramiento genético y para lograr avances significativos en la producción de las colmenas, deberíamos tener especial atención en la producción de zánganos. Recordemos que los zánganos son los que me están permitiendo transferir esa genética deseable y que es un aporte de, digamos, del 50% del material genético que está haciendo dentro de la colmena. Y más si tenemos en cuenta y recordemos que los zánganos son casi una copia o un clon, casi el 100% de las reinas. Entonces, si nosotros tenemos reinas muy buenas, están transmitiendo todo ese componente genético hacia los zánganos. Entonces, los zánganos es una copia fiel genética de la madre, de la reina. Entonces, en este caso, si tenemos colmenas muy buenas, reinas muy buenas, pues vamos a tener zánganos que me van a transmitir esa genética. En esto, generalmente se habla que los zánganos son portadores de genes de la madre. Entonces, de esto pues toca tener en especial cuidado y dedicarnos un poquito más a la atención de criar zánganos de muy buena calidad dentro de nuestros apiarios. Entonces, partimos de las colmenas que han sido seleccionadas, arrancamos todo un plan de suplementación, que ya voy a explicar un poco sobre eso, y definimos periodos para obtener una gran proporción de zánganos deseables en el momento exacto donde tengamos producción de reinas. Entonces, generalmente arrancamos los planes de suplementación y del trabajo de las colmenas 45 días antes del nacimiento de las reinas. Incluso hay veces ya por experiencia arrancamos es desde los 60 días para empezar a estimular a esas colmenas y hacer todo el trabajo. El primer trabajo que se hace es sobrealimentar ese tipo de colmenas y lo hacemos a través de jarabe 2:1, 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua y aplicamos torta de polen, en este caso 250 gramos cada semana. Y la torta de polen lo que hacemos generalmente es que sea lo más natural posible, que se asemeje a lo que ellas más están necesitando. Las tortas de polen nos forman a través de polvo de polen que sale a través del proceso de cosecha del polen, del secado. Entonces se pasa por un cernidor, queda esa harina o ese polvo que es el que nosotros utilizamos para la formulación de las tortas. También utilizamos miel, utilizamos el polvo de polen, la miel, utilizamos promocalier, que el promocalier creo que en otras zonas se conoce como el promotor L, tiene una muy buena fuente de aminoácidos que son esenciales para las abejas, y también utilizamos aceite vegetal, en especial aceite de maíz, que es la que me va a aportar esa parte de lípidos que se requiere para los zánganos. Dentro de esta formulación de las tortas de proteína hay muchísimas formas de hacerla, pero lo ideal es tratar de asemejar lo más natural posible y que sea un aporte verdadero de los nutrientes que necesiten esa colmena. Entonces, cuando empezamos una semana antes de arrancar todo el trabajo, empezamos a dar ese tipo de suplementación. La semana después de que arranca con el plan de alimentación, ponemos cuadros que tengan alvéolo para zángano. Digamos que aquí en Colombia hay una dificultad grande en conseguir la lámina de ese alvéolo de ese tamaño para zángano, y lo que hacemos es en los periodos de floración, en los periodos de cosecha, se instalan marcos o cuadros alambrados que no tengan ningún tipo de lámina de cera y se ponen a los laterales de la colmena. Entonces los cuadros o dentro de la colmena, en los cuadros que quedan hacia la parte exterior, se ponen los marcos sin nada de cera, simplemente alambrado, y nos ha dado muy buen resultado porque con la sobrealimentación que tienen
generalmente las obreras terminan configurando ese cuadro con los alvéolos para zángano. Entonces lo que hacemos es guardar todos estos cuadros y cuando arrancamos en la producción de zángano los retomamos, los utilizamos, son marcados y las colmenas que son productoras de zángano les ponemos entre 1 a 2 cuadros de estos para alvéolo para producción de zánganos. Y de esta forma tenemos muy especial cuidado, como decía anteriormente, en la alimentación. ¿Por qué? Se ha comprobado por bastantes estudios que hay una influencia directa de la alimentación durante el periodo de larva de los zánganos con el comportamiento reproductivo que va a tener. Entonces, zánganos que en sus primeras etapas larvales o sus primeros días de vida no tienen una alimentación adecuada, van a emerger o van a nacer con peso por debajo de lo normal, o sea, van a nacer zánganos muy pequeños, poco pesados, y finalmente, pues eso, como vamos a ver más adelante, va a verse influenciado en el momento de los vuelos de fecundación. Entonces, los zánganos de menor peso, de menor tamaño y de menor condición no van a tener la posibilidad de acceder a los vuelos de fecundación o en el momento de posicionamiento. Entonces, hacemos especial hincapié en este tipo de nutrición porque nos van a ayudar a determinar muchas de las características de los zánganos. Entonces, es un trabajo muy interesante que hizo este autor en el 2013, donde a cada colmena le suministró diferentes tipos de suplementación. Un control, en ese control pues no recibía ningún tipo de suplementación. Luego otras colmenas que tuvieran suplementación con sirope o con el jarabe, una solamente suministrándole torta de proteína y otras colmenas se les daba sirope y la proteína. Y se determinó cuál era el peso, cuál era el diámetro del tórax y el diámetro abdominal. Entonces, con esto podemos observar que generalmente cuando las colmenas productoras de zángano reciben sirope y proteína, tienen los mayores pesos, representa mayor área del tórax y mayor capacidad abdominal. Entonces, con esto es para demostrar que es fundamental la suplementación de las colmenas destinadas a la producción de zánganos. Lo mismo sucede cuando ya empieza a determinarse algunas variables como los volúmenes de producción de semen, la viabilidad espermática y la producción de esperma. Entonces, con este trabajo se pudo concluir que administrándole a una colmena el sirope o el jarabe y la proteína permitía que aumentara la viabilidad de esos espermatozoides. Y eso, pues, si lo vemos en términos ya de las personas que están dedicadas hacia la inseminación instrumental, es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso hacemos especial énfasis en lo que es la producción de zángano a través de una muy buena suplementación de esas colmenas. Ya hablando un poquito de la producción de reinas, no me voy a detener mucho por el tiempo, más o menos, pues se va a dar por encima. No, continúa, Daniel, porque cada vez hay más seguidores, así que está muy interesante el tema. Da toda la charla como habíamos planeado, como lo veníamos hablando hace un ratito en el Zoom y después nos conectamos a Facebook Live, así que continúa porque el Zoom está completo, Facebook cada vez hay más personas conectadas, en Twitter me están también pasando mensajes, así que muy interesante cómo estás manejando el tema, ¿sí? Ok, listo. Entonces ya vamos a entrar en algo sobre la producción de reinas, que en esto pues encontramos muchísimos métodos, pero los diferentes métodos siempre van a tener un principio básico. ¿Cuáles son los principios básicos? Dependiendo de la configuración donde queramos realizar las reinas, que puede ser un núcleo de 4, 3 cuadros, o si es una colmena de una sola cámara o de doble cámara, el principio que debe tener es una alta densidad de las abejas, sin importar el tamaño. Lo que yo quiero es que en el espacio que yo decida hacer reinas,
esté totalmente poblado, que tenga una alta densidad de abejas. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tener una mejor dinámica en la producción de jalea real, en la forma de termorregulación y en la forma en que van a configurar, la forma en que se van a alimentar las larvas que se van a ser destinadas a la producción de reinas. El periodo de orfandad es también, digamos, dependiendo de todos los métodos que hay, lo mínimo son 24 horas. Personalmente manejo periodos de orfandad entre 2 a 3 días. Eso pues me garantiza una mejor aceptación de los traslarves que se realicen. Otro aspecto importante es la correcta suplementación de las colmenas. Entonces, como había dicho, cuando configuro una colmena para la producción de reinas, utilizo un 35% de polvo de polen, 45% en miel, 5 ml de promocalier, más un 18% de azúcar micropulverizada. Esto, pues, en cierta parte puede llegar a ser costoso. Pues, si hablamos de la miel es costosa, si hablamos del polen o el polvo de polen puede llegar a ser costoso. Hay muchas alternativas. Hace poco estuve viendo algunas charlas en el Perú cómo utilizan huevo en polvo, la levadura, que digamos son otras alternativas que pronto pueden llegar a ser más económicas, pero en esto pues simplemente es decir que hay bastantes alternativas y lo ideal es que cada persona pueda trabajar de acuerdo a la disponibilidad que tenga y de los nutrientes o las materias primas que pueda llegar a tener. Dentro también de la producción de reina es fundamental que haya una alta proporción de abejas obreras nodrizas que estén entre los 5 a los 8 días de edad. Y para esto lo que yo hago es utilizar algunas trampas de nodrizas, lo que me permite en el momento de hacer los traslarves concentrar esa población. Entonces, recordemos que las abejas nodrizas son las que a través del desarrollo que tienen de la glándula mandibular y de la glándula hipofaringea, esas dos secreciones se juntan para formar lo que es la jalea real. Entonces, yo lo que busco para tener una muy buena alimentación de las larvas que van a ser destinadas a reinas es alta proporción de nodrizas que me alimenten y que le den la cantidad necesaria de jalea real para esas larvas. Y en términos ya sea de cantidad y de calidad, que eso es un aspecto que toca tenerlo en cuenta. Si ustedes ven la segunda foto, después del núcleo, vemos el abdomen de una reina. Tenemos las dos configuraciones, una que es una reina, una obrera que se encuentra malnutrida y se puede observar que no tiene muy buenas reservas corporales, y hacia el lado contrario pues tenemos un abdomen de una obrera que ha sido muy bien alimentada y que tiene la capacidad de almacenar todo ese tipo de reservas. Eso es lo que nosotros buscamos. Abejas muy bien alimentadas que tengan muy buena reserva y que toda esa reserva la puedan llegar a transformar en jalea real. Y la cantidad, luego el otro aspecto que se trabaja también en la producción de reinas tiene que ver con la calidad de la jalea real que utilizamos como cebador. Entonces, recordemos que cuando se hacen las transferencias, esas transferencias o ese larvita que sacamos de los alvéolos se pone en una cúpula acrílica y en el fondo de esa cúpula ponemos una gotica, ya sea de agua, y unos que trabajan con agua de coco. Personalmente me gusta trabajar con jalea real, y esa jalea real siempre busco que sea una jalea real de muy buena calidad y que sea fresca. ¿Cómo sería un poquito entonces el proceso? Lo primero que hago es establecer si voy a trabajar con un núcleo o con una colmena ya desarrollada de 1 o 2 cámaras de cría. Lo que hago es retirar la reina o armo un núcleo, pero lo ideal es que quede muy bien fuerte esa colmena o ese núcleo. Dejo por 3 días de orfandad y puedo observar que al tercer día de orfandad ya ellas naturalmente empiezan a estirar las realeras. Estamos hablando que son realeras que tienen producción de jalea real de 2 a 3 días. Entonces, esa jalea real yo la cojo, la pongo en un recipiente, la mezclo con agua que ha sido pues agua natural, que sea de buena calidad, y hago esa mezcla. ¿Por qué recojo esa jalea real? Porque hay que tener en cuenta que la jalea real es diferente
del primer día al segundo día, al tercer día, al cuarto día. La jalea real en su composición va a ser diferente de acuerdo a los días que van pasando. Entonces trato de asemejar que sea una jalea, primero que sea jalea real fresca, pero que tenga también ese periodo que yo estoy buscando, que sea jalea real entre 1, 2 o máximo 3 días. Y eso me va a garantizar que haya una muy buena aceptación, pero que esa larva que está ahí pueda ser muy bien alimentada, de acuerdo pues a una jalea real que tiene su componente natural específico para ese rango de edad. Entonces, esta es la forma en que nosotros hacemos pues la producción de reinas. Finalmente, pues trabajamos dos métodos. Pues aquí tenemos ya la realera donde miramos la aceptación y faltándole un día para que nazca se enrulan y en el periodo de nacimiento luego las llevamos al laboratorio, como está ahí en la página, en la foto de la mitad, y hacemos otro tipo de selección. Y seleccionamos las reinas que estén por encima de un peso establecido. En este caso, el rango o el criterio que tenemos de selección es buscar reinas que sean pesadas y que estén por encima de los 180 miligramos. En este caso, esa reina que ustedes ven ahí en ese frasquito pesó 193 miligramos y son reinas que pasan ya hacia los núcleos de fecundación. Reinas que estén por debajo de este peso, 150, 160, son descartadas y no irían hacia los núcleos de fecundación. Luego de eso, pues las reinas son marcadas, se le hace una evaluación fenotípica, se mira que tengan las alas desplegadas, que presenten todos los 3 pares de patas sin ningún tipo de lesión, son marcadas y se llevan hacia los núcleos de fecundación. Aquí hago una aclaración, esas reinas generalmente las ponemos en unas jaulas individuales con 5 o 6 nodrizas y se deja que tenga la edad, ya la madurez sexual para llevarse hacia los núcleos de fecundación. Entonces las reinas cuando ya son marcadas se ponen en estas jaulitas y duran entre 4, 5 hasta 6 días, que es la edad que se supone que alcanzan la madurez sexual, y después de ese periodo ya se llevan hacia los núcleos de fecundación. Ya esto pues sería lo que es en la producción de zángano, la producción de reinas. También trabajamos mucho en las minicolmenas, poner las realeras, pues ha habido mejor aceptación. Generalmente pues hay un gran problema en la aceptación de reinas vírgenes, y esto pues limita un poco el trabajo. Entonces trabajamos más que todo también a través de las realeras en los núcleos de fecundación.